Historia de la Iglesia Cristiana, enfoque bíblico. El curso está basado en el libro Historia de la Iglesia Cristiana, enfoque bíblico por Denis y Otoniel Lumbí. Contenido: introducción, el comienzo, Hechos 1 al 2, desarrollo, Hechos 3 al 7, expansión, Hechos 8 al 28, Iglesia Apostólica 33 después de Cristo a 100 después de Cristo, Iglesia Post-Apostólica 100 después de Cristo a 312 después de Cristo, Iglesia legalizada en Roma 313 después de Cristo a 1453 después de Cristo. El Papa obtiene más poder 1453 después de Cristo a 1521 después de Cristo. Reforma de los protestantes 1521 después de Cristo a 1610 después de Cristo. La Iglesia moderna 1610 después de Cristo a la actualidad. Introducción. Introducción, parte 1. La iglesia de hoy es el resultado de su propia historia. Un fiel remanente de la iglesia existe desde sus inicios en el día de Pentecostés hasta el presente. La doctrina principal del Evangelio de Jesucristo se ha mantenido desde aquellos tiempos remotos. Sin embargo, los retos, controversias y herejías que el cuerpo de Cristo ha tenido que enfrentar durante todos estos años han causado que se exploren las verdaderas creencias en muchas formas nuevas. Con el fin de preservar la verdadera doctrina, los creyentes tuvieron que traducir y buscar explicaciones acerca de las doctrinas tan amplias que se nos presentaron en los credos. Ejemplo, Credo de Nicea. Introducción, parte 2. La Iglesia tiene un rico patrimonio que afecta a nuestras creencias, acciones y percepciones en el día de hoy. A través de los tiempos, desde los inicios de la Iglesia hasta el presente, una iglesia fiel y auténtica, hasta cuando era pequeña o estaba oculta, ha prevalecido. Incluso con todos los altibajos, el Evangelio de Jesucristo continuó y sigue aún dispersándose hacia todas las naciones, transformando vidas y llevando la gloria a Dios. El comienzo, Hechos 1 al 2. El comienzo, Hechos 1 al 2. Parte 1. Jesús, antes de ascender al cielo, mandó que sus discípulos no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hechos 1:4. El comienzo, Hechos 1 al 2, parte 2. Jesús fue ascendido al cielo para sentarse a la diestra del Padre. 10 días después de su ascensión, el Padre envió al Espíritu Santo a los aproximadamente 120 hermanos en el día de Pentecostés. La iglesia nació en Jerusalén, tal y como se lee en Hechos 2. No nació sola, sino por la llenura del Espíritu Santo. No era simplemente un grupo de personas, era un grupo lleno del Espíritu Santo y guiado por Él. La iglesia nace en el año 33 después de Cristo, en el día de Pentecostés, la fiesta solemne de las semanas, la fiesta de agradecimiento por la cosecha, Deuteronomio 16, 9 al 12, 50 días después de la Pascua, cuando Jesús fue crucificado. 40 de estos 50 días estuvo con sus discípulos y siguió enseñándoles sobre el reino de Dios. Después, con la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, la iglesia crece alrededor de 3,000 personas. Hechos 2:41.
Desarrollo, Hechos 3 al 7. Desarrollo, Hechos 3 al 7, parte 1. La iglesia se queda en Jerusalén. Después de la segunda predicación del apóstol Pedro, Hechos 4:4, la iglesia contaba ya con alrededor de 8,000 fieles. Desarrollo, Hechos 3 al 7, parte 2. Más tarde llegan a elegir a 7 diáconos para servir en la iglesia, liderazgo en la iglesia. Desarrollo, Hechos 3 al 7, parte 3. Los líderes religiosos, saduceos y fariseos persiguen a los apóstoles Pedro y Juan por predicar y hacer milagros. En aquel momento, los seguidores de Jesucristo aún no eran reconocidos como miembros de una religión diferente. Estos seguidores de Cristo eran vistos como una secta judía. Al principio, los saduceos vieron esta secta como perjudicial para sus propias prácticas y enseñanzas. Los saduceos no creían en la resurrección de la carne y en el fin de los tiempos, y por ello estaban molestos. Pero esa molestia pronto se convirtió en odio, no solo de parte de los saduceos, sino también de los fariseos. Pedro y Juan siguieron predicando el nombre de Jesucristo, la resurrección de los muertos, y que los líderes religiosos estaban equivocados, no solamente porque apoyaron el asesinato de Jesús, sino también porque lo negaron como el Mesías. Los líderes religiosos hacen campaña y matan al primer cristiano. Esteban, Hechos 7. Esteban se constituye el primer mártir de la iglesia cristiana. Expansión, Hechos 8 al 28. Expansión, Hechos 8 al 28, parte 1. Después de la muerte de Esteban, se levantó una gran persecución contra la iglesia. Hechos 8:1. La iglesia es perseguida y se van de Jerusalén, excepto los apóstoles. La iglesia toman otros rumbos para predicar su palabra. Expansión, Hechos 8 al 28, parte 2. Los líderes religiosos, saduceos y fariseos los acusaban de enseñar lo que no estaban de acuerdo con la palabra, y al hacerlo así, estaban blasfemando contra Dios. El motivo por el que los líderes religiosos los perseguían era que muchos judíos se convertían al cristianismo. Estaban perdiendo su influencia con el pueblo. Esto nos recuerda cuando Jesús enseñaba y predicaba en medio de ellos. Saulo de Tarso, también llamado Pablo, era uno de los perseguidores de los cristianos. Expansión, Hechos 8 al 28, parte 3. Pablo después se convierte al cristianismo y quiere evangelizar a todo el mundo, judíos y gentiles, que Cristo salva. Se convierte en misionero, sufre por predicar la palabra, encarcelado, apedreado, insultado, etc. Va en giras misioneras, 4 en total, hasta que Roma lo encarcela por influencia de los líderes judíos que alegaban que estaba quebrantando la paz en el pueblo por enseñar y predicar sobre Cristo. El libro de Hechos termina cuando Pablo va preso a Roma. Iglesia apostólica, 33 después de Cristo a 100 después de Cristo. Iglesia apostólica, 33 después de Cristo a 100 después de Cristo, parte 1. La era apostólica, 33 después de Cristo a 100 después de Cristo, tuvo lugar cuando los apóstoles aún estaban vivos. En esta era, los apóstoles dirigían la iglesia hasta que murió el último apóstol, que fue Juan. Él escribió el Apocalipsis como en el año 95 después de Cristo, bajo el emperador Domiciano. Iglesia apostólica, 33 después de Cristo a 100 después de Cristo, parte 2.
Durante esta era apostólica hubo persecución por parte de los líderes judíos, saduceos y fariseos. Los apóstoles también fueron perseguidos por los romanos, dirigido por el emperador Nerón, cuando quemó la capital de Roma en el año 64 después de Cristo y culpó a los cristianos por ello. Su objetivo real era quemar una parte de la ciudad para construir su palacio. Otros rumores que circulaban acerca de los cristianos eran las acusaciones de canibalismo durante la Santa Cena y de incesto. Los hermanos se daban ósculo santo. La población general comenzó a despreciar a los cristianos por estas razones. Después, personajes sobresalientes como los apóstoles Pedro y Pablo fueron mártires durante la persecución de Nerón. Iglesia Apostólica, 33 después de Cristo a 100 después de Cristo, parte 3. Más tarde los celotes, un grupo político religioso judío, tomaron el control de Jerusalén en el año 66 después de Cristo. Roma, bajo el control del emperador Vespasiano, envió a su hijo, el general Tito, quien luego se convirtió en emperador, a conquistar Jerusalén. Durante esta conquista, la ciudad fue arrasada y su templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Iglesia post-apostólica, 100 después de Cristo a 312 después de Cristo. Iglesia post-apostólica, 100 después de Cristo a 312 después de Cristo, parte 1. Después de la muerte de los apóstoles, todavía hubo persecución romana bajo varios emperadores, como Diocleciano y Galerio. También en esta era la iglesia tuvo conflictos externos, pero también internos debido a diferencias entre las doctrinas. Iglesia post-apostólica, 100 después de Cristo a 312 después de Cristo, parte 2. Se trataban de conflictos de herejía dentro de la iglesia. La herejía es la enseñanza de lo que se opone a la doctrina sagrada dictada por los apóstoles y basada en Jesucristo. Una herejía, el gnosticismo, planteaba que las cosas físicas como el cuerpo eran malas y una persona era salvada, liberada al adquirir un conocimiento secreto. El arrianismo enseñaba que Jesús no era igual a Dios Padre, sino un subordinado creado por Dios. Iglesia post-apostólica, 100 después de Cristo a 312 después de Cristo, parte 3. Durante esta era, varios padres, líderes de la iglesia cristiana, defendieron el evangelio. Policarpo, Tertuliano y Atanasio son algunos de los padres de la iglesia más apreciados. Estas controversias de herejía en realidad ayudaron a la iglesia a redactar la doctrina absoluta. En el siguiente capítulo veremos esto reflejado en la creación del credo de Nicea. Iglesia post-apostólica, 100 después de Cristo a 312 después de Cristo, parte 4. En 311 después de Cristo, el emperador Galerio emitió el edicto de tolerancia de Nicomedia, una ley que decretaba la aceptación de la doctrina cristiana dentro del Imperio Romano. De esta forma terminaron las persecuciones judiciales de los cristianos dentro del imperio. Iglesia legalizada en Roma, 313 después de Cristo a 1453 después de Cristo. Iglesia legalizada en Roma, 313 después de Cristo a 1453 después de Cristo, parte 1. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulga el edicto de Milán, por el que se toleraban todas las religiones en el imperio y especialmente los cristianos. El propio Constantino se convirtió al cristianismo
cuando ganó una batalla antes de ser proclamado emperador. Iglesia legalizada en Roma, 313 después de Cristo a 1453 después de Cristo, parte 2. Sabía que había conflictos internos en la iglesia y temió que eso perturbaran la paz en su imperio. Constantino convocó a los obispos o líderes de la iglesia cristiana para una reunión con él para solucionar la controversia arriana. Enseñaba que Jesús no era igual a Dios Padre, sino un subordinado creado por Dios en la iglesia. La mayoría de los obispos estuvieron de acuerdo en que Jesús era parte de la Trinidad y era Dios, y crearon el credo, declaración de creencia de Nicea en el año 325 después de Cristo. Iglesia legalizada en Roma, 313 después de Cristo a 1453 después de Cristo, parte 3. Ahora que la iglesia tiene el apoyo político del imperio, se expande por otras partes del mundo. Pero después, la iglesia se divide en dos: Oeste católico romano y Oriente iglesia ortodoxa, correcta creencia, o iglesia ortodoxa católica en el año 1054 después de Cristo. Los motivos que dividen a la iglesia son las doctrinas, ejemplos, permiso que los líderes se casen, autoridad de las escrituras, y el liderazgo, ejemplos, el poder del obispo o el papa encima o debajo del emperador o líder político, sobre cómo debe dirigirse la iglesia. Iglesia legalizada en Roma, 313 después de Cristo a 1453 después de Cristo, parte 4. Después, hombres como Juan Wycliffe, un erudito inglés, denunciaron a la iglesia por su corrupción. Él creía que el hombre debía acudir directamente a Dios y no tener intermediarios como obispos. Fue perseguido junto con sus discípulos por la iglesia de Inglaterra. Juan Hus, igual que Juan Wycliffe, denunció a la iglesia por la corrupción de sus doctrinas y por su esfuerzo fue quemado vivo. Iglesia legalizada en Roma, 313 después de Cristo a 1453 después de Cristo, parte 5. En el año 1453 después de Cristo cae el Imperio Romano. El Papa obtiene más poder, 1453 después de Cristo a 1521 después de Cristo. El Papa obtiene más poder, 1453 después de Cristo a 1521 después de Cristo, parte 1. En esta era, el Papa se convirtió en una figura muy poderosa en lo que ahora es el país de Italia, donde la Iglesia Católica Romana habría de sentar sus bases. El Papa obtiene más poder, 1453 después de Cristo a 1521 después de Cristo, parte 2. Cuando Constantinopla, la nueva capital de Roma, cayó ante los turcos en 1453 después de Cristo, la Iglesia de Roma se convirtió en el único centro religioso significativo para el cristianismo. El Papa obtiene más poder, 1453 después de Cristo a 1521 después de Cristo, parte 3. Si bien el Papa ejercía funciones como líder religioso, también era visto como un pseudo líder político. Varias ciudades-estados veían al Papa como una autoridad. Esto permitió la consolidación de la solidaridad en el país. El Papa obtiene más poder, 1453 después de Cristo a 1521 después de Cristo, parte 4.
Durante este periodo, la iglesia obtuvo muchas riquezas, dado que la economía comenzó a florecer. Reforma de los protestantes, 1521 después de Cristo a 1610 después de Cristo. Reforma de los protestantes, 1521 después de Cristo a 1610 después de Cristo, parte 1. Se levantaron profesores católicos y sacerdotes como Martín Lutero para protestar contra la Iglesia Católica, porque sus doctrinas, ejemplo, indulgencias, autoridad del Papa, no estaban de acuerdo con la Biblia. Su propósito era modificar sus creencias para que estuvieran de acuerdo con la Biblia. Pero la Iglesia Católica lo consideró un rebelde en su contra. Por este motivo fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana. Reforma de los protestantes, 1521 después de Cristo a 1610 después de Cristo, parte 2. Ahora William Tyndale, inspirado por Martín Lutero, tradujo la Biblia parcialmente al inglés. Fue la primera traducción de la Biblia en sus idiomas originales, griego y hebreo, aparte de la Vulgata en latín, la cual fue traducida por Jerónimo de las lenguas originales, hebreo y griego, en el siglo IV. No terminó traducir el Antiguo Testamento porque fue enjuiciado por la Iglesia Católica como hereje. Él posteriormente fue estrangulado y quemado. Reforma de los protestantes, 1521 después de Cristo a 1610 después de Cristo, parte 3. También Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, monjes españoles católicos, se convirtieron al cristianismo y se unieron a la Reforma. Tradujeron la Biblia completa al español del hebreo y griego original. Casiodoro de Reina llegó a ser un pastor luterano en Alemania y Cipriano de Valera un profesor de teología en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Reforma de los protestantes, 1521 después de Cristo a 1610 después de Cristo, parte 4. En 1536 después de Cristo, Juan Calvino, un teólogo francés, publicó Institución de la Religión Cristiana. Este trabajo, de muchas formas, es considerado la columna vertebral de la Reforma. Reforma de los protestantes, 1521 después de Cristo a 1610 después de Cristo, parte 5. Durante este periodo aparecieron varios nombres nuevos o denominaciones, por ejemplo, luteranos y reformados, producto de la ruptura de la Iglesia Católica. Otros después fundaron sus iglesias y denominaciones, asegurándose de que estuvieran en concordancia con la palabra de Dios. La Iglesia moderna, 1610 después de Cristo a la actualidad. Iglesia moderna, 1610 después de Cristo a la actualidad, parte 1. En el curso de varios siglos pasados, la Iglesia experimentó muchos retos, pero también muchas bendiciones. Veremos el impacto en los Estados Unidos. Iglesia moderna, 1610 después de Cristo a la actualidad, parte 2. El primer gran despertar revivió el cristianismo bíblico en Estados Unidos entre los años 1730 después de Cristo a 1740 después de Cristo, dirigido por Jonathan Edwards y George Whitefield. Su enfoque fue en aquellos que eran ya cristianos, que ya iban a la iglesia. La iglesia despertó para no tomar el cristianismo como rutina, sino como experiencia personal y alcanzar una relación íntima con Dios. Iglesia moderna, 1610 después de Cristo a la actualidad, parte 3.
El segundo gran despertar revivió una vez más el cristianismo bíblico en Estados Unidos entre los años 1790 después de Cristo a 1840 después de Cristo, dirigido por Charles Grandison Finney. Su enfoque fue en aquellos que no eran cristianos y no asistían a la iglesia. Muchos aceptaron a Jesucristo. Iglesia moderna, 1610 después de Cristo a la actualidad, parte 4. Después el avivamiento de la calle Azusa, 1906 después de Cristo a 1915 después de Cristo, comenzado por William J. Seymour e influenciando a otros en Estados Unidos a este avivamiento del Espíritu Santo con hechos sobrenaturales como sanidades y otras manifestaciones. Iglesia moderna, 1610 después de Cristo a la actualidad, parte 5. Así como otros renacimientos impulsaron los movimientos misioneros por todo el mundo.